Vamos a ver entonces el tema de cómo la dinámica de una fuente en las ecuaciones de Einstein puede producir ondas gravitatorias. Para eso vamos a volver a la ecuación linearizada, las ecuaciones de Einstein linearizadas, con fuentes en este caso, que en el gauge de Lorentz, recuerden, quedaba escrita de esta manera. Es decir, el D'Alembertiano, acá es el D'Alembertiano del espacio-tiempo de Minkowski, es el fondo sobre el cual se produce una perturbación, y estas son las ecuaciones de Einstein a primer orden en la perturbación. Así que tanto el H y J como T y J se deben considerar como pequeños. Y bueno, esta es la forma que toman las ecuaciones en el gauge de Lorentz, y el gauge de Lorentz era esto que está acá. De paso, notemos que el gauge de Lorentz es compatible con la conservación de T y J, ¿no? Si yo acá tomo la divergencia, si derivo respecto de J, por ejemplo, sumando sobre J, claro, entonces, o bueno, acá hicimos con la otra, con I, subimos I, derivo respecto de I, bueno, eso me da 0 porque es el gauge de Lorentz. Y del otro lado subimos I y derivo respecto de I, y me da que se conserva la energía cantidad de movimiento. Así que bueno, este tipo de ecuación ustedes ya la conocen de electromagnetismo, la tienen para el caso del potencial electromagnético en el gauge de Lorentz también, solo que el potencial electromagnético es una forma, es un cuadrivector. Y del otro lado, como fuente, aparece el cuadrivector densidad de carga corriente. Entonces ustedes ya saben cómo se obtienen los potenciales retardados. Y entonces vamos a usar la misma solución, nada más que acá hay un índice más. En vez de ser un cuadrivector, bueno, es un tensor simétrico y la fuente también lo es. Y entonces la solución retardada para esta ecuación de ondas con fuentes, mirando entonces quiénes son los personajes, acá naturalmente la constante es distinta de la electromagnética, hay que comparar la constante en electromagnetismo con la que aparece acá para cambiar la identidad de estas constantes, de este personaje, y esta es la solución retardada. ¿Quiénes son acá? La variable de integración es la variable x vector es la posición de las fuentes, estamos integrando sobre las fuentes, y estamos integrando para calcular la perturbación en un instante t y en un punto campo r, estamos integrando sobre los puntos fuentes x, pero para conocer la perturbación en el instante t, las fuentes hay que tomarlas en un instante que llamamos el tiempo retardado. El tiempo retardado aparece acá porque la señal de que las fuentes están variando tarda un tiempo en llegar hasta la posición del punto campo, debido a que la velocidad de propagación es finita y vale c. Entonces, la señal tiene que recorrer la distancia que va de la fuente al campo, y el tiempo que emplea es esa distancia dividido c. Este es el tiempo retardado. Bueno, entonces, habiendo dado por conocida esta solución y su compatibilidad con el gauge de Lorentz, todo eso lo sabemos de electromagnetismo, vamos a ver qué tipo de aproximación vamos a hacer para calcular esta integral. Son también aproximaciones del mismo tipo que ustedes ya conocen en electromagnetismo. La primera es decir que las fuentes están localizadas. Entonces, si las fuentes están localizadas, podemos tomar el origen de coordenadas en la región donde están las fuentes y invocar que vamos a hacer una aproximación de campo lejano. Esto es, la posición del punto campo está muy alejada de las fuentes, y en términos de el módulo del vector R y el módulo del vector X, habiendo tomado el origen de coordenadas en la región donde se ubican las fuentes, entonces esto quiere decir, la aproximación de campo lejano, que el módulo de R tendrá que ser mucho mayor que el módulo de X. Entonces, en el integrando, donde entra módulo de R menos X, esto es la distancia de la fuente al campo, en principio ese módulo lo puedo calcular como el producto escalar del vector R menos X consigo mismo, y luego le tomamos la raíz cuadrada.
Desarrollando acá este producto, me va a quedar R escalar R, eso es el módulo de R al cuadrado, después saldrá fuera como factor común y al tomar la raíz saldrá como un R. Bueno, en fin, esto ya lo saben. Después va a quedar un término que es menos 2 veces R escalar X. Y al hacer la aproximación de que X es mucho más chico que R, bueno, al tomar la aproximación usual, va a bajar el 1 medio, que va a cancelar al factor 2. En fin, los dos primeros términos del desarrollo van a ser estos que están acá. Después seguiría un término que es cuadrático, ¿no? En X. Bueno, la aproximación más gruesa que vamos a hacer es reemplazar la distancia de la fuente al campo directamente por el módulo del vector que señala el punto campo. Vamos a ignorar este término frente a este, al menos eso es lo que vamos a hacer en el denominador del integrando. Decir que el módulo de R es mucho mayor que X corresponde a decir también si decimos que D es el tamaño típico de la región que ocupan las fuentes, es decir que el módulo de R es mucho mayor que D. Ahora, en el integrando además, la distancia de la fuente al campo entra dentro del tiempo retardado. Entonces ahí tenemos que ser más cuidadosos para saber si podemos tirar el segundo término de ese desarrollo o lo tenemos que guardar. Porque en principio, omega por el tiempo retardado, entonces, siendo el tiempo retardado t menos la distancia de la fuente al campo dividido c, entonces, tomando este desarrollo para la distancia de la fuente al campo, nos queda que omega por el tiempo retardado, y cuando digo omega es porque estoy pensando ya en fuentes monocromáticas, donde el tiempo va a aparecer en la forma en que las fuentes varían sinusoidalmente con el tiempo, van a aparecer exponenciales e a la i omega t. Y entonces es ahí donde el t va a tener que ser sustituido por el tiempo retardado. En el lugar donde aparece t en la dependencia temporal de la fuente, tenemos que sustituir por el tiempo retardado. Y entonces si las fuentes van como e a la i omega t, bueno, aparecerá entonces un e a la i omega t menos e a la i, digamos, por e a la menos i omega r menos x sobre c. Entonces la fase de esa exponencial va a tener esta forma si es que cortamos el desarrollo anterior al orden que habíamos llegado. Entonces, en este caso, la aproximación de tirar el último término, el tercer término frente al segundo, se justifica si además el último término es chico comparado con el primero. ¿Qué significaría tirar el último término? Tirar el último término significa pensar que todas las fuentes están en el origen de coordenadas. Si hacemos eso, estaríamos ignorando los desfasajes de las señales que emiten cada una de las fuentes que ocupan esta región. Estaríamos despreciando el desfasaje que se introduce porque no todas las fuentes están en el origen de coordenadas. Alguna está en el origen de coordenadas, otra está en otra posición, y en general, digamos, esa diferencia de posiciones está dada por esta escala D. Entonces, lo que nos importa saber es si el desfasaje que se introduce, porque las fuentes no están todas en el origen de coordenadas, sino que están hasta una distancia D unas de otras, si ese desfasaje es importante o no. ¿Y cómo medimos la importancia de ese desfasaje? Bueno, si la longitud de onda es mucho mayor que el tamaño de la fuente, es decir, si C sobre W, si C sobre omega es mucho mayor que D, entonces ese desfasaje va a ser despreciable. Es en este caso que podemos tirar dentro del tiempo retardado el último término. O dicho de otra manera, las fuentes están oscilando con un cierto periodo. Si el periodo de oscilación de la fuente es mucho mayor que el tiempo que tarda la señal en recorrer la distancia D, entonces los desfasajes que se introducen
por el tamaño de la fuente, por el tamaño de la región que ocupan las fuentes, son despreciables. Entonces, si valen ambas aproximaciones, la primera aproximación de campo lejano, más esta otra aproximación, de que la longitud de onda es mucho mayor que el tamaño de la fuente, entonces sí, en omega por el tiempo retardado podemos despreciar el último término. Finalmente, entonces, en esta aproximación, que es la aproximación más baja que podemos hacer, directamente el denominador se reemplaza por el módulo de R, y como estamos integrando sobre la fuente y el punto campo está fijo, el módulo de R sale afuera de la integral. Y bueno, en el tiempo retardado es lo que ya dijimos, y entonces las cosas quedan así. Llamando R, la letra R, al módulo del R vector, entonces R salió fuera de la integral y el tiempo retardado está aproximado como T menos R sobre C. Como T menos el tiempo que tarda la señal en viajar desde el origen de coordenadas hasta la posición del punto campo. Bueno, este tensor, o esta perturbación H y J, tiene un sector temporal-temporal, un sector temporal-espacial. Vamos a ver que es suficiente con calcular el sector espacial-espacial de la perturbación, porque si conocemos el sector espacial-espacial, que indicaremos con subíndices griegos, alfa, beta, el resto de la perturbación resulta del gauge de Lorentz. Efectivamente, si en el gauge de Lorentz, que recuerden es que esto se tiene que anular, si en el gauge de Lorentz descomponemos esta sumatoria sobre K en un término 0, 0 y otro término alfa, alfa, entonces el término 0, 0 tiene una derivada respecto del tiempo, o respecto de x0, que es C por T, pero como entendemos que las fuentes son armónicas, que son monocromáticas, que tienen un factor E a la y omega t que va a heredar la perturbación, entonces derivar respecto del tiempo, o respecto de x0, es simplemente que baje el exponente i omega, y este C que está acá es porque x0 es C por T. Entonces así calculamos este término, y bueno, entonces, siendo que esto está igualado a 0, una vez que yo conozca, perdón, vamos a hacer todavía una cosa más, vamos a elegir J. Si elijo J igual a beta, entonces puedo despejar de acá y decir que, bueno, si conozco ya la parte espacial de la perturbación, porque elegí J igual a beta y entonces ahora todo quedó espacial acá, entonces la parte temporal espacial de la perturbación la despejo de la condición del gauge de Lorentz. Y me sale así. Y si conozco H0 beta, también puedo conocer H beta 0. Atención con esto. Si yo bajo el índice 0, tengo que tener en cuenta qué signatura uso para bajar el índice. Si estoy pensando que la componente temporal tiene signatura más, bueno, no cambiará el signo. Luego voy a hacer un intercambio entre 0 y beta, aprovechando que la perturbación es simétrica. Y luego voy a subir beta. Pero cualquiera sea la asignatura, bajé una componente temporal y subí una componente espacial, así que necesariamente en uno de los dos pasos hay un cambio de signo. Y entonces H 0 arriba, beta abajo, es igual a menos H beta arriba, 0 abajo. Finalmente, si elijo en la ecuación azul J igual a 0, entonces puedo despejar H00, 0, que me queda despejado de esta manera, donde el H beta 0 o el H alfa 0 que está acá ya lo conozco del paso anterior. Entonces me voy a concentrar en calcular H alfa beta. Vamos a tratar de llevar el integrando que tenemos acá a una forma diferente, donde en lugar de que aparezca T alfa beta, vamos a tratar de que aparezca T00, la densidad de energía.
Vamos a calcular H alfa beta, pero lo vamos a calcular con T00. Vamos a ver de qué manera. Entonces, me voy a basar en la ecuación de conservación del tensor de energía-momento, que como estoy trabajando a primer orden y T y J ya es de primer orden, entonces directamente tomo derivadas comunes. Entonces la ecuación de conservación se escribe así. Ahora, a esta ecuación de conservación la voy a derivar respecto de x0. Y bueno, si esto es 0 y lo derivo respecto de x0, me sigue dando 0. Y voy a descomponer esta ecuación, que son 4 ecuaciones, una para cada valor del índice j. Voy a descomponerla en el caso j igual a 0 y en el caso j igual un índice espacial alfa cualquiera. Si j es igual a 0, entonces tenemos una sumatoria sobre i, que a su vez voy a descomponer en el término 0 y en los términos espaciales. Entonces, si j es igual a 0, en la sumatoria sobre i tengo un primer término que es 0, 0. Me queda una derivada segunda respecto de x0, que es 1 sobre c cuadrado, una derivada segunda respecto de t. Y j lo había elegido 0, y estoy en el primer término de la suma sobre i, así que tengo t0, 0. Lo que sigue de la sumatoria sobre i son los términos donde i es espacial. Entonces me queda la derivada 0, que es 1 sobre c, la derivada t, por derivadas alfa, de t alfa 0, porque j lo elegí 0, y acá tengo todavía la suma sobre alfa que va desde 1 a 3. Todo esto es igual a 0. Ahora elijo para j un índice espacial. Llamo j igual a alfa entonces. Tomo el primer término de la... Ah, acá tengo un error, ¿no? Claro. Acá es una derivada... Es decir, en esta segunda ecuación yo estoy partiendo nuevamente de la ley de conservación, pero en vez de derivar respecto de 0, derivo respecto de un índice espacial. Y como todo esto es igual a 0, la derivada respecto de un índice espacial es 0. A ver. Digamos, yo parto de esto igual a 0 y elijo j igual a alfa. Y derivo respecto de alfa. Entonces, derivo respecto de alfa y separo la sumatoria sobre i en dos términos. El término 0, 0, que está acá, y los tres términos espaciales, que son los términos beta, beta. Entonces, ahora sí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, estas dos ecuaciones que quedaron en verde, las voy a restar. Y al restarlas, se va a eliminar este segundo término de la primera ecuación con el primer término de la segunda ecuación. Y entonces va a quedar al restarlas que, bueno, si estas dos cosas son iguales, entonces estas dos cosas son iguales. Esto es lo que tiene que pasar. Bueno, muy bien, entonces ahora sí, sacamos a partir de la ecuación de conservación una relación entre el comportamiento de la parte espacial del tensor de energía-momento y el comportamiento de su parte temporal. Y dijimos que nuestro objetivo era calcular la parte espacial de la perturbación, pero usando en el integrando no la parte espacial del tensor de energía-momento, sino la parte temporal. Y para eso voy a hacer lo siguiente. Este resultado que está acá lo voy a multiplicar por x gamma, x delta. Entonces me queda, y lo voy a integrar, me queda así entonces. Multiplico por x gamma, x delta a ambos lados e integro. ¿Integro en qué? Integro en las variables espaciales. X gamma y x delta son variables espaciales. Gamma, delta son índices griegos, van de 1 a 3. Integro entonces en variables espaciales. Del lado de la izquierda, la derivada temporal
como no afecta a las variables de integración, puede salir afuera. Y del lado de la derecha, lo que voy a decir es que voy a integrar por partes 2 veces. Tengo una derivada segunda espacial, ¿ven? Derivada alfa, entonces, primero paso para, digamos, paso para la otra parte del integrando, paso a la derivada beta, que tiene que derivar una expresión cuadrática. Esa derivada beta va a actuar si gamma es igual a beta o si delta es igual a beta. Van a aparecer 2 términos, por eso este factor 2 que va a aparecer acá en el resultado. Y luego todavía voy a hacer una integración por parte más, pero ya habiendo derivado una primera vez, me quedó una expresión lineal para derivar. Y entonces finalmente sobrevive ese 2 del que hablamos y nada más, y las x desaparecen. Cada vez que integro por partes entra un signo menos, pero como integré por partes 2 veces, el signo menos se canceló. Y cada vez que integro por partes, aparece un término de bordes. Pero el término de bordes lo puedo tomar fuera de las fuentes, un truco que se hace también en electromagnetismo, y fuera de las fuentes, el T alfa beta de la fuente se anula. Entonces no hay contribución del término de bordes. Y entonces, ahora sí, esto que está acá es la expresión para realizar la integración y obtener la parte espacial de la perturbación. Entonces, eso, que bueno, en lo que acabamos de calcular tiene los índices espaciales arriba, no importa, los podemos bajar, pero esto lo vamos a reemplazar por la derivada segunda en el tiempo de esta integral de t00 multiplicando por estas variables que son las posiciones espaciales de los puntos fuentes. Entonces, habiendo hecho esto, me quedé así. Me apareció un 2, este 2 me canceló, a ver lo que teníamos acá. Bueno, acá teníamos un 4, entonces de este 4 tomo un 2 para asociarlo con la integral de t gamma delta, y eso es la derivada segunda de t00, etc., ¿no? Por eso ya el 4 se convirtió en un 2. Después tengo un 1 sobre c cuadrado que venía con la derivada segunda y tenía un c a la cuarta que traía de antes, así que va a quedar un c a la sexta. Y esto que quedó acá, esta integral, es un momento cuadrupolar de la distribución de energía, porque T00 es la densidad de energía. Esto que está acá es un tensor frente a rotaciones espaciales. Del mismo modo que es un tensor frente a rotaciones espaciales, el momento de inercia o el momento, el tensor de momentos de la distribución de momento cuadrupolar de la distribución de carga en electromagnetismo. Así que esto tiene carácter tensorial frente a rotaciones espaciales. Y bueno, lo vamos a llamar el tensor de momento cuadrupolar de la densidad de energía. A diferencia del que se usa en electromagnetismo, acá no le hemos quitado la traza, acá la traza está. ¿Qué quiere decir todo esto entonces, finalmente? Que si yo tengo una distribución de energía cuyo momento cuadrupolar está cambiando en el tiempo, eso genera una onda gravitatoria. La onda gravitatoria entonces se calcula con la derivada segunda del tensor de momento cuadrupolar, de esta manera. Entonces se hace la derivada segunda del tensor de momento cuadrupolar y se la evalúa en el tiempo retardado aproximado, que es T menos R sobre C. Como ven, la perturbación va como 1 sobre R, bueno, en fin. Esta es la aproximación más baja para la radiación de una onda gravitatoria, debido a fuentes localizadas que varían lentamente, en fin. Es la radiación de un cuadrupolo puntual. Puntual por el tipo de aproximaciones que hicimos, y bueno, la variación lenta también la precisamos para aproximar el tiempo retardado. Como supusimos que las fuentes iban a ser monocromáticas, esta derivada segunda del tensor de momento cuadrupolar
implica que esta perturbación va a ser cuadrática en la frecuencia de variación de las fuentes. Quizás acá la primera sorpresa, ya que tanto insistimos en que todo esto se parecía a lo que ustedes saben de electromagnetismo, quizás la primera sorpresa es que en la aproximación más baja, la radiación no es de carácter dipolar, sino que es cuadrupolar. Ya imaginábamos, y lo hemos mencionado cuando hablamos del teorema de Birkhoff, que no había radiación monopolar de ondas gravitatorias, como tampoco hay radiación monopolar de ondas electromagnéticas. Pero acá tenemos una novedad, no hay radiación dipolar de ondas gravitatorias. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque si yo tengo un sistema aislado, cuyo momento dipolar de la distribución de energía está variando, bueno, eso no puede ser, es incongruente porque si varía el momento dipolar de la distribución de energía, que en la aproximación de velocidades pequeñas sería el momento dipolar de la distribución de masa, entonces eso implicaría que está variando la posición del centro de masa, y eso violaría la conservación de la cantidad de movimiento. Estaría oscilando la posición del centro de masa, porque la posición del centro de masa se calcula multiplicando masas por posiciones de cada una de las partículas que componen el sistema de fuentes. Y eso es un momento dipolar de la distribución de masa. Entonces, bueno, la conservación de la cantidad de movimiento de un sistema aislado implica que no puede haber radiación dipolar gravitatoria. Entonces vamos a aplicar este resultado al caso más sencillo posible. El caso más sencillo posible es un caso que tenga variación del momento cuadrupolar de la distribución de masa. Vamos a trabajar vamos a hacer una combinación de resultados newtonianos con este resultado de relatividad general, que es la forma que tiene la onda gravitatoria emitida. Entonces vamos a imaginar un sistema binario, dos estrellas compañeras que orbitan juntas alrededor de su centro de masa común. Y supondremos, para hacer las cosas lo más sencillo posible, que las dos estrellas tienen igual masa m. Si r es el radio de la órbita, entonces la fuerza entre las masas es la constante de gravitación universal por la masa al cuadrado sobre 2r, que es la distancia entre las masas al cuadrado. Y esa fuerza entre las masas se tiene que igualar a la masa por la aceleración de cada masa, que es la aceleración centrípeta, omega cuadrado por r. Entonces, dividiendo todo por la masa, en la fuerza, donde estaba la masa al cuadrado, queda una sola masa, y del lado de la masa por la aceleración, me quedó nada más que la aceleración. Entonces, esta es la forma en que se mueven las masas, y bueno, de acuerdo a esta forma de moverse, va a cambiar la distribución de energía, va a cambiar el momento cuadrupolar. De aquí podemos despejar la frecuencia angular de este movimiento orbital, es esta frecuencia. Y bueno, con esta frecuencia podemos construir el T00. La densidad de energía se concentra en dos puntos, en el punto donde está una estrella y el punto donde está la otra estrella. Así que la densidad de energía se construye con deltas de Dirac. Ambas estrellas están sobre el plano z igual a 0, entonces por lo pronto tenemos una delta de Dirac de z. Ignorando la velocidad de las estrellas, vamos a decir que el T00 está dado simplemente por la energía en reposo de cada estrella. Y bueno, donde no ignoramos el movimiento es en donde localizamos la posición de cada uno de estos cuerpos. Entonces, en el plano XY, el primer cuerpo está localizado en X igual R coseno de omega t e Y igual R seno de omega t. Está haciendo un movimiento circular uniforme. Y el segundo cuerpo está localizado en la posición opuesta, en X igual a menos R coseno de omega t y igual a menos R seno de omega t. Y el centro de masa está en el origen de coordenadas. Con esto me calculo el momento cuadrupolar. Es muy sencillo porque como hay delta de Dirac, la integración en ZXY
es inmediata. Y bueno, entonces al tener este producto, voy a tener x por x, x por y, z por z, en fin, z, donde aparezca z tengo 0 entonces. Y donde aparezca x cuadrado, y cuadrado o x por y, voy a tener cosenos cuadrados, senos cuadrados o coseno por seno. Y el coseno cuadrado lo puedo escribir de esta manera, y el seno cuadrado lo puedo escribir de esta manera. Y el seno por el coseno lo puedo escribir como proveniente del seno de 2 veces omega t. Entonces el momento cuadrupolar tiene componentes solo en el sector XY, que son estas componentes, y es simétrico, por lo tanto I21 es igual a I12, y las componentes que contengan Z, que tengan este componente índice 3, son 0. Le tomamos 2 veces la derivada, y entonces tenemos que venir a derivar acá el coseno de 2 omega t, o el seno de 2 omega t. Así que al tomar 2 veces la derivada sale el omega cuadrado, como habíamos previsto. Y el resultado lo tenemos que evaluar en el tiempo retardado, que vale esto. Bueno, fíjense que lo que obtuvimos para la perturbación tiene traza distinto de 0. Porque tenemos que bajar un índice para hacer la traza, y al bajar un índice, entonces, en algún lugar acá metí la convención. Pero voy a tener que bajar un índice y entonces me va a cambiar el signo y la traza me va a dar distinta de 0. Esto es importante porque esto quiere decir que este resultado que está acá, que está en el gauge de Lorentz, no está en el gauge TT. Recuerden que tenemos una libertad remanente en la elección de gauge, que ejercimos esa libertad de gauge remanente cuando vimos la propagación de ondas libres para caer en el gauge que llamábamos TT, es decir, transversal y sin traza. Pero este no es el caso para esta solución. Y esto es importante notarlo porque, si recuerdan ustedes, la verdadera perturbación no es H barra. H barra nos simplificaba el aspecto que tenían las ecuaciones, pero la verdadera perturbación era H, y H se relacionaba con H barra de esta manera. Y entonces, siendo que la traza de H barra, y por lo tanto la traza de H, porque están en esta relación, es distinta de 0, eso significa que la verdadera perturbación H va a tener componente en Z también, porque la componente en Z la trae porque la traza de H barra es distinta de 0, y el tensor que va acá tiene componentes ZZ distinto de 0. Así que en este gauge que es de Lorentz, pero que no es TT, vamos a tener esta particularidad de que hay componentes ZZ de la perturbación. Se puede pasar al gauge TT, no lo vamos a hacer, pero quien quiera consultar eso está en este problema del libro de Schultz. Voy a comentar acá algo que ya dije en algún intervalo, en alguna charla, a raíz de alguna pregunta de ustedes, pero digamos, la relatividad general toma impulso cuando Einstein se interesa mucho en la crítica que Mach hace de la mecánica clásica, y toma esas ideas de Mach como un principio disparador de las ideas de la relatividad general. La idea de que las trayectorias inerciales están determinadas no por el espacio absoluto, no por alguna propiedad que tenga un ente que llamamos el espacio absoluto en la mecánica de Newton, sino que están determinadas por la relación entre el cuerpo y el resto del universo. Es el resto del universo el que determina las trayectorias inerciales. Entonces, el hecho de que un espacio-tiempo, como el espacio de Minkowski o como cualquier espacio-tiempo, tenga trayectorias privilegiadas, las geodésicas, solo se puede entender desde el punto de vista del principio de Mach si ese espacio-tiempo contiene materia, y entonces, a la luz del principio de Mach, diríamos, es el contenido de materia de la solución la que determina cuáles son
esas líneas de universo privilegiadas que llamamos geodésicas. Por lo tanto, bueno, bueno, ahí viene el problema de que Einstein no quería que en sus ecuaciones, las ecuaciones de Einstein, apareciera como solución el espacio-tiempo de Minkowski, porque era un espacio-tiempo que, como cualquier otro, tenía líneas de universo privilegiadas, en ese caso los movimientos rectilíneos uniformes, sin que hubiera ninguna materia que justificara ese privilegio. Bueno, otro tema que tenía que ver con las ideas de Mach era el tema de la rotación. Mach decía que, contrariamente a lo que pensaba Newton, que aceptaba que el movimiento absoluto no se podía detectar, pero el movimiento relativo sí, naturalmente, pero sí se podía detectar la aceleración absoluta. Y entonces ahí venía Newton con el experimento del balde y decíamos, bueno, si ponemos a rotar un balde, vamos a advertir que está rotando respecto del espacio absoluto porque la superficie del agua que contiene el balde se deforma y se forma el paraboloide de revolución. Y Mach decía, eso no es ninguna demostración de que la aceleración absoluta sea detectable. Eso lo único que nos dice es que el balde está rotando respecto del resto del universo. Pero no tenemos idea de qué ocurriría en un universo vacío. Lo que Mach pensaba es que si el universo no tuviera materia, entonces la superficie del balde, del agua en el balde, tendría que mantenerse plana, porque no tendría sentido hablar de la rotación. ¿Rotación respecto de qué? Respecto de nada. Si no hay resto del universo, sería una rotación respecto de nada. En cambio, en la mecánica de Newton existe el efecto centrífugo, aun si no hay ninguna otra materia en el universo. Es simplemente por la rotación del balde respecto del espacio absoluto que aparecen los efectos centrífugos. Entonces, todo eso forma parte de las ideas de Mach en su crítica a la mecánica clásica. Como ustedes saben, Einstein pretendía que su relatividad general fuera una teoría magiana, y entonces trató de evitar la solución de Minkowski, poniendo la constante cosmológica en las ecuaciones, etc. Bueno, pues bien, esta solución que estamos viendo acá, de que un sistema binario en rotación emite una onda gravitatoria, es claramente una solución no magiana de la relatividad general. Porque acá no hay un resto del universo. ¿Respecto de qué está rotando este sistema binario? Entonces, la emisión de una onda gravitatoria por la rotación de dos cuerpos en un espacio por lo demás vacío es una clara demostración del carácter no magiano de la relatividad general. Es decir, si la relatividad general tiene un carácter magiano, lo tiene solo parcialmente. En el sentido de que, bueno, es cierto, si hay una distribución de materia, esa distribución determina el tensor métrico y por lo tanto determina las líneas de universo privilegiadas, las geodésicas, pero no es solamente la distribución de materia lo que determina el tensor métrico, sino que también son las condiciones de contorno en el infinito o en la superficie inicial que tomemos para establecer los datos iniciales que necesitan las ecuaciones de Einstein como todo conjunto de ecuaciones diferenciales. Y entonces esos datos iniciales establecen también, forman parte de la solución y determinan entonces también, formando parte de la solución, finalmente, cuáles son las líneas de universo privilegiadas. Por supuesto que en esta solución hay un sustrato minkowskiano. Es decir, esta H es la perturbación de una geometría de Minkowski. Es decir, es la perturbación de una geometría que tiene sus geodésicas privilegiadas, sus movimientos rectilíneos uniformes, y todo eso claramente es no magiano, ¿no? Bueno, muy bien. Lo que queremos ver ahora es estimar, evaluar, calcular de alguna manera cuánta energía se lleva la onda gravitatoria que emite este sistema mecánico.
Entonces tenemos que generar el concepto de energía de una onda gravitatoria. Y acá hay un problema. Nuevamente, si uno piensa en el electromagnetismo, uno dice, bueno, en el electromagnetismo la energía o el tensor de energía-momento del campo electromagnético es cuadrático en el tensor de campo. El tensor de campo tiene primeras derivadas del potencial. Acá entonces lo que juega el papel del potencial es la métrica. Y bueno, las primeras derivadas de la métrica generarán una noción de energía, que será cuadrática en primeras derivadas de la métrica. Bueno, eso es todo un problema en relatividad general en realidad, porque primeras derivadas de la métrica se pueden anular localmente mediante un cambio de carta. Entonces, la idea de energía, de densidad de energía gravitatoria, como algo que uno puede medir localmente, se empieza a desvanecer de esa forma. El hecho de que la conexión afín se anula localmente, esto es, las derivadas primeras de la métrica se pueden anular localmente mediante un cambio conveniente de carta, entonces hace que la energía gravitatoria pensada de esa manera, en forma análoga al electromagnetismo, se desvanece. Hay sí, en relatividad general, para algunas soluciones que son asintóticamente planas, como por ejemplo el agujero negro de Schwarzschild, o el agujero negro rotante que veremos la próxima clase, hay formas de definir energías globales de la solución mediante integrales que se calculan en el infinito, no importa, y que en el caso del agujero negro de Schwarzschild da proporcional a la masa, por ejemplo. Pero eso es una cosa distinta, no es una definición local. La idea es si podemos hablar de una densidad local de energía que es transportada por la onda gravitatoria y que proviene de la energía mecánica que está perdiendo el sistema que genera la onda gravitatoria. Bueno, entonces, tomemos como punto de partida esa idea del electromagnetismo. Entonces, bueno, si la perturbación, si la energía electromagnética es cuadrática en el tensor de campo, bueno, hasta aquí nosotros tenemos una aproximación lineal. Lo cuadrático todavía no entró en ningún lado. Entonces, si queremos ir por ese camino a ver hasta dónde podemos llegar, lo primero que tendríamos que hacer es avanzar en el desarrollo perturbativo hasta un segundo orden, hasta términos que sean de segundo orden en la primera perturbación, que es la que hasta acá hemos utilizado. Entonces, vamos a descomponer la perturbación de la métrica de Minkowski en dos términos. El primer término es el lineal que hemos estudiado hasta aquí, y el término siguiente es de orden cuadrático en el primer término. Por eso lo indicamos con este supraíndice 2. Entonces, hasta acá nosotros habíamos usado una expresión linealizada del tensor de Ricci. Ahora tendremos que, y esa expresión linealizada la habíamos reemplazado en las ecuaciones de Einstein para resolver y habíamos encontrado la ecuación de ondas de la que partimos en la clase de hoy. Pero entonces, del mismo modo que acá tomamos un término de orden 2, la expresión que teníamos para el tensor de Ricci y que iba a ser utilizada en las ecuaciones de Einstein, tendremos que extenderla hasta ese mismo orden. Entonces, el tensor de Ricci también va a haber que descomponerlo en un tensor linealizado que ya conocemos, es este que está acá, y el siguiente, que es el que tiene términos cuadráticos en la perturbación. Ese hay que calcularlo, son muchos términos, ustedes tienen acá el resultado, pero tenemos que trabajar con todo esto ahora. Con la idea de que si trabajamos a segundo orden, podríamos eventualmente llegar a una buena definición para el tensor de energía-momento de la onda gravitatoria. Entonces tenemos que reemplazar todo esto en las ecuaciones de Einstein
de vacío. Es decir, lo que queremos ahora es estudiar la propagación de la onda que fue emitida. Ya antes estudiamos la relación con sus fuentes. Ahora esa onda está viajando en el vacío y queremos ver qué energía transporta, qué energía y cantidad de movimiento. Entonces tenemos que resolver en principio las ecuaciones de Einstein de vacío hasta el segundo orden. Como tenemos esta expansión, lo que vamos a decir es que las ecuaciones de Einstein se tienen que cumplir orden por orden. A primer orden, las ecuaciones de Einstein es lo que hemos estudiado hasta aquí. H1 cumple las ecuaciones de Einstein cuando aquí ponemos el tensor de Ricci 1. Esto ya se cumple. Al orden siguiente, la cosa es un poco más complicada, porque los términos de segundo orden se generan de dos formas diferentes. O bien porque en R1 reemplazamos H2, o bien porque en R2 reemplazamos H1. Entonces, esta es la ecuación de segundo orden. Entonces, vamos a, por supuesto, como estamos con las ecuaciones de Einstein de vacío, ustedes saben que las ecuaciones de Einstein de vacío se simplifican, es decir, consisten solamente en la anulación del tensor de Ricci, ¿no? Que es lo que estamos escribiendo ahora. Pero como yo quiero simular una suerte de fuente, yo quiero simular lo siguiente. Voy a tratar de reinterpretar esta ecuación que está acá, diciendo que la perturbación 2 proviene de una fuente que es la energía-momento transportada por la onda gravitatoria que describí con la perturbación 1. Entonces, voy a escribir con esta ecuación que está acá una suerte de ecuación de Einstein. Acá tengo el Ricci, y me dice que el Ricci 1 evaluado en H2 es menos el Ricci 2 evaluado en H1. Y por lo tanto, contrayendo los Ricci, puedo decir que el escalar de curvatura 1 evaluado en H2 es menos el escalar de curvatura 2 evaluado en H1. Y entonces, de esa manera, paso este término de Ricci 1 al otro lado, restando, perdón, al revés. Paso el R2, el Ricci 2 al otro lado restando, acá está. Entonces tengo el R1 evaluado en H2 igual a menos el R2 evaluado en H1. Pero como tengo además las igualdades de los escalares de curvatura, agrego, porque son iguales por separado, estos dos términos. Y entonces acá me aparece un tensor de Einstein evaluado en H2 y del otro lado me aparece una cantidad evaluada en H1. Y entonces a esto le voy a dar esta interpretación de pensar que acá estoy evaluando el tensor de Einstein en una perturbación todavía desconocida, pero que la fuente de esa perturbación desconocida y que quiero calcular es este objeto que lo puedo interpretar como el tensor de energía-momento asociado a la perturbación lineal, asociado a la onda gravitatoria que calculé en la aproximación lineal. Entonces, lo que vamos a hacer es llamar a todo esto que está acá, con esta idea en la cabeza, tendría que ser K, la constante, es decir, la constante de gravitación, etcétera, lo que llamamos K, el factor K, multiplicado por el tensor de energía-momento. Entonces, lo que tiene que oficiar de tensor de energía-momento es este personaje que es menos 1 sobre K por todo esto. Entonces, en resumidas cuentas, lo que podemos decir es que como ya la perturbación lineal cumple la ecuación de primer orden, la ecuación de Einstein de primer orden, ya esto vale, es decir, no cometeríamos error si acá reemplazamos H2 por la perturbación entera, porque porque R1 es lineal en la perturbación. Entonces, si yo en lugar de poner H2 en R1, pongo H1 más H2, como R1 está linealizado, se descomponen en términos para H1 y en términos para H2. Pero los términos para H1 ya cumplen la ecuación de Einstein, ya cumplen esto. Así que no cometo error
Si yo en el miembro izquierdo, donde está el tensor de Einstein, 1, reemplazo toda la perturbación y digo entonces, la perturbación ahora es el resultado de esta fuente que se debe a la onda gravitatoria en la aproximación linearizada. Este objeto que está acá debería ser interpretado como la energía-momento de la onda gravitatoria en la aproximación linearizada. Es más, es fácil verificar que lo que quedó acá a la izquierda tiene conservación automática, pero claro, tiene conservación automática a nivel de derivada común, porque, bueno, esto ya es una aproximación lineal, y entonces la derivada que funciona acá es la derivada común, no la derivada covariante, porque la derivada covariante introduciría términos de órdenes superiores. Entonces, teniendo conservación automática de este lado, queda garantizada la conservación automática de esta fuente. Entonces, tiene varios aspectos razonables para ser declarado como el tensor de energía-momento de la onda gravitatoria. No tiene componente tensorial, pero no se puede pretender que tenga componente tensorial ante cambio general de coordenadas, porque no se olviden que todo el desarrollo que hicimos de la aproximación lineal, etc., estaba basado que estábamos trabajando en una carta donde al orden cero el tensor métrico se veía como la métrica de Minkowski. Entonces no podemos hacer un cambio general de coordenadas porque ya perderíamos esa forma para el orden cero. Entonces, que esto no sea tensorial no es una cosa que deba preocuparnos en este momento, es parte de la forma en que hicimos todas estas aproximaciones. En realidad, este objeto TIJ minúscula se comporta tensorialmente solo ante transformaciones de Lorentz. Claro, las transformaciones de Lorentz también preservan la forma del orden cero, la forma de la métrica de Minkowski, del símbolo de Minkowski en realidad. Esa diagonal 1 menos 1 menos 1 menos 1. Entonces, este objeto a lo sumo le podemos pedir que sea tensorial entre transformaciones de Lorentz, y lo es. Así que eso también funciona bien. Parecería entonces que vamos bien encaminados. Sin embargo, lo que pasa con este objeto, el problema que realmente tiene, y que ahí rompemos con la analogía con el electromagnetismo, es que no posee invariancia de gauge. Recuerden que la aproximación lineal tenía una invariancia de gauge que nos permitió fijar el gauge con el gauge de Lorentz, etcétera, etcétera. El tensor de Einstein linearizado, el tensor de Ricci linearizado, tenía invariancia ante esta transformación de gauge. Y en eso sí nos hemos apoyado para calcular muchas cosas. Y entonces, como ocurre con el electromagnetismo, el potencial tiene, digamos, hay una invariancia de gauge del tensor de campo, digamos, hay una transformación de gauge para el potencial, y el análogo sería acá esta transformación de gauge para la perturbación, pero esta transformación de gauge no altera el tensor de campo electromagnético, y por lo tanto no altera el tensor de energía-momento de una onda electromagnética. Bueno, ocurre que este TIJ minúscula se construye con el R2, pero el que tiene la invariancia de gauge es el R1, no es el R2. Así que en todo este intento que estamos haciendo para construirle a la onda gravitatoria un tensor de energía-momento, llegamos acá al punto incómodo. El objeto no posee la invariancia de gauge, y bueno, como este objeto queremos declararlo como el tensor de energía-momento de la onda en la aproximación lineal, bueno, en la aproximación lineal teníamos invariancia de gauge, eso no debería perderse, pero lo estamos perdiendo. Entonces, bueno, esto es todo, son distintos aspectos de este problema que tiene la relatividad general a la hora de definir una noción local de energía gravitatoria. Y que todo proviene de
este hecho de que las derivadas primeras de la métrica se pueden anular localmente mediante un cambio de carta. Así que, ya sea en la aproximación lineal o ya sea en un tratamiento exacto del problema, bueno, esto de que las derivadas primeras de la métrica se pueden anular localmente es lo que genera verdaderamente el problema de definir una noción local de energía gravitatoria. Entonces, vamos a tomar acá un enfoque, que es el enfoque que pueden consultar en el libro de Carroll, y que el enfoque consiste en lo siguiente. Bueno, tal vez para definir la información que necesitamos para definir una densidad de energía en el caso gravitatorio, no sea, bueno, siendo que no se puede definir localmente, tal vez pueda recogerse esa información para definir la densidad de energía promediando en regiones del tamaño de varias longitudes de onda. Es decir, la densidad de energía no está definida por valores que toman las derivadas de la métrica en un punto, sino que estaría definida por un promedio que haríamos en una región que abarca varias longitudes de onda. Entonces vamos a estudiar esa posibilidad a ver a dónde nos lleva. Entonces la idea es que si yo tengo una cantidad que está oscilando, no importa si esa cantidad oscila entre valores negativos y positivos, puede mantenerse siempre positiva, pero lo importante es que está oscilando. Entonces, al estar oscilando, sus derivadas pasan por valores positivos y por valores negativos. Entonces, al promediar en esa región esas variaciones, bueno, lo que vamos a hacer es declarar esos promedios cero. Entonces, declarando esos promedios ceros, vamos a poder hacer integraciones por partes de esta manera. Si yo tengo expresiones, y las voy a tener en R2, por ejemplo, de la forma A por la derivada de B, bueno, yo puedo hacer una integración por partes, ¿no? Y decir, bueno, A por la derivada de B es la derivada de A por B menos B por la derivada de A. Pero la derivada de A por B es la derivada de una cantidad que oscila, entonces ese término no está. Entonces simplemente me queda que voy a poder declarar que el promedio de A por la derivada de B es lo mismo que menos el promedio de B por la derivada de A. Entonces, todos los términos que en R2, que es el personaje con el que se construye ese tensor de energía-momento minúscula, todos los términos en R2 que tienen la forma H por derivada segunda de H, bueno, le voy a aplicar esto de que una derivada se la puedo pasar al otro personaje, y entonces voy a promediarlo como la derivada de H por la derivada de H, con las contracciones de índice que correspondan en cada término, naturalmente. Entonces me van a quedar que estos términos van en este procedimiento de promediar, van a aparecer como términos cuadráticos en derivadas de H. El cálculo es muy largo porque R2, como vimos, tiene muchos términos, pero el resultado es este que está acá. Este personaje incómodo porque no tenía invariancia de gauge, promediado, da esto. Y resulta que este promedio, esta expresión promediada, sí tiene invariancia de gauge. Así que, digamos, esto parece una buena manera de salir del problema y calcularle a la onda gravitatoria una energía. Y entonces hacer el balance de energía con el sistema mecánico que está emitiendo la onda gravitatoria. Esta expresión se puede simplificar aún más si tenemos en cuenta que en vacío siempre se puede elegir el gauge TT, el gauge de transversal y traza nula. Entonces, si acá, por ejemplo, acá está la traza de H derivada. Bueno, pero si tomo el gauge TT, la traza de H vale 0, así que este término ya no está. Y acá, lo mismo. Si esto vale 0, que es lo que ocurre en el gauge TT cuando lo combino con el gauge de Lorentz, si esto vale 0, este término no está. Entonces queda nada más que el primer término. Finalmente, esta es la expresión, si yo tengo una solución para la onda plana
calculada en el gauge TT, bueno, la solución queda así. Es decir, con esta expresión me calculo el tensor de energía-momento, y por otra parte el tensor de energía-momento es invariante de gauge. Entonces, yo ya calculé la solución para una onda plana en el gauge TT, ¿no? Eso lo vimos cuando empezamos a trabajar con las ecuaciones de Einstein, y la solución era de este tipo, donde este tensor que está acá, que es un tensor constante, que era el tensor de polarización, tenía esta forma. Tenía esta forma cuando trabajábamos con una onda plana gravitatoria que se propagaba en la dirección X. Entonces todas las componentes que contuvieran X desaparecían, las componentes temporal también, y solo quedaba la parte en las componentes transversales Y, Z, y además con traza nula. Entonces, bueno, este KI, KJ que aparece acá, que aparece de tomarle las derivadas a la solución de la onda plana, bueno, como la onda se propaga en X y como el KI debe ser un vector nulo, esta es la forma que tiene ese vector, el vector de onda, el cuadrivector de onda, termina dando que esta es la forma del tensor de energía-momento, de la onda plana gravitatoria. Entonces, yo puedo usar esta aproximación en el infinito. Puedo decir, bueno, cuando la onda que emitió ese sistema binario llega al infinito, bueno, en el infinito lo que puedo hacer es usar la aproximación de onda plana. En cada pedacito de una esfera que está en el infinito recogiendo una energía, la onda se ve en muy buena aproximación como una onda plana. Y entonces puedo integrar la energía que transporta la onda emitida, puedo integrar la componente 0,0 de este tensor de energía-momento para obtener cuánta energía llega al infinito en un determinado instante de tiempo t. O, por ejemplo, puedo calcular cuánta energía por unidad de tiempo atraviesa esa esfera que está en el infinito, en cuyo caso usaré el flujo de energía, que son las componentes T0 alfa del tensor de energía-momento. Entonces, las componentes T0 alfa las tengo que contraer con la normal unitaria en la esfera, es decir, este vector unitario de la esfera no tiene componente temporal, tiene solamente componentes espaciales. Como es una esfera, tiene la dirección del vector R, entendiendo que el vector, digamos, en el origen de coordenadas tengo la fuente, y la esfera en el infinito está centrada en la fuente, entonces la dirección de la normal unitaria es la dirección del vector R, por eso X y Z, y para que sea unitaria la estamos dividiendo por el módulo del vector R. Esto que está acá es ese mismo módulo del vector R, y bueno, todo esto que está acá es el elemento de superficie sobre la esfera, este es el elemento de ángulo sólido. Bueno, hay que tomar la expresión obtenida y hacer el cálculo de la potencia. Es un cálculo también, bueno, lo principal es haber obtenido este resultado. Pues este cálculo se puede hacer y lo puede consultar en el libro de Carroll. Lo que nos interesa es ver el resultado porque queremos ir a una observación de este resultado, que fue, como dije, la primera observación indirecta en este caso, porque no se midió directamente la onda gravitatoria como se hizo a partir de 2015, como se está haciendo a partir de 2015 con los observatorios interferométricos, sino que se midió en forma indirecta porque se pudo observar que el sistema mecánico que emitía la onda estaba perdiendo exactamente esta energía que la onda transportaba y que llegaba al infinito de esta manera. Entonces, esta potencia, este flujo de energía por unidad de tiempo sobre la superficie esférica en el infinito, hecha la integral, para el caso del sistema binario, da este resultado. Que es también este resultado que está acá, porque recuerden que teníamos una relación entre omega y R. R era el radio de la
de la órbita circular que hacía cada estrella. M era la masa de las estrellas, eran las dos estrellas iguales. Bueno, da este resultado. Entonces, en el año 1974, estos dos físicos, astrónomos, Halsey y Taylor, descubrieron un sistema binario formado por un púlsar y una estrella compañera. Ese sistema, ese púlsar binario, se denomina de esta manera. PSR significa Pulsating Source of Radio, y estos números significan la ascensión recta y la declinación. Es la ubicación en la bóveda celeste. La ascensión recta medida en horas y minutos es como una longitud y la declinación es como una latitud, si habláramos del globo terráqueo. Bueno, ¿qué es el púlsar? El púlsar es una estrella de neutrones en rotación muy rápida. Ya hemos hablado de que es una estrella de neutrones, de cómo se puede formar por el colapso gravitatorio. Pero en el caso de los púlsares, estas estrellas de neutrones están rotando muy rápidamente y tienen un haz de emisión electromagnética muy colimado, que no coincide, no siempre coincide con el eje de rotación, y si no coincide, entonces, al rotar el púlsar, esa emisión electromagnética se comporta como si fuera un faro que está rotando, y entonces cuando ese faro, si es que ese faro apunta hacia nosotros, nosotros cada vez que el faro apunta hacia nosotros, en cada vuelta de la estrella de neutrones, recibimos un pulso de emisión electromagnética, que no tiene nada que ver con la onda gravitatoria. Entonces, este aspecto es lo que hace que este tipo de estrellas de neutrones se denominen pulsares, por este pulso en ondas de radio que emiten. Bueno, el estudio sistemático de la variación de los tiempos de llegada de los pulsos permitió establecer que esa estrella de neutrones, ese pulsar, no estaba solo, sino que estaba acompañado por otra estrella, que era un sistema binario, porque, claro, había un pequeño retardo o adelanto, según si el pulso estaba emitido desde la zona más alejada de nosotros, de su órbita, o desde la zona más cercana a nosotros de la órbita. Entonces, ahí se pudo entender que había una órbita, y si había una órbita había otro objeto. Se pudo medir así el radio de la órbita, y con la velocidad y la velocidad con que se orbitaba se obtuvo de los corrimientos Doppler al rojo del mismo pulso y al azul, según que el pulsar se alejara de nosotros o viniera hacia nosotros. Y entonces así se fueron determinando todos los parámetros de este sistema binario. Este pulsar binario, que descubrieron Halsey y Taylor, estaba a una distancia de 6,4 kiloparsecs de nosotros, es decir, está dentro de la galaxia. Las masas de los dos objetos eran muy similares, 1.4 masas solares. Está en el límite está ahí en el borde del límite de Chandrasekhar, está, digamos, pasando un poquito el límite de Chandrasekhar. Bueno, por ahí anda. Recuerden que el límite de Chandrasekhar era el límite para que se formara una estrella enana blanca, y superado ese límite, el siguiente paso era formar la estrella de neutrones. Bueno, andan por ahí. El período de la órbita, como dijimos, se pudo establecer con los corrimientos Doppler y con los retardos y adelantos de la emisión del pulsar. Bueno, resultó que orbitaban con un periodo de 7,75 horas. Eso es lo que tarda cada una de estas dos estrellas en recorrer su órbita completa. El periastro, es decir, el punto más cercano, digamos, el punto en que digamos, la distancia entre las dos estrellas, lo que sería la posición de la masa reducida, es más corta, era de 1,1 radios solares, y el apastro, el opuesto, es 4,8 radios solares. Es decir, la órbita es sensiblemente elíptica, no es una órbita circular como la que hemos supuesto en la resolución de nuestro problema.
que supusimos dos masas iguales haciendo una órbita circular. Bueno, fíjense que las órbitas son de tamaño muy pequeño. Entonces, los efectos de relatividad general son muy importantes. Tal es así que el corrimiento del periastro, que sería el equivalente al corrimiento del perihelio de Mercurio, es 35.000 veces más grande que el de Mercurio. Para mejor, así como Mercurio está perturbado por otros planetas y eso ensucia la medición, este sistema está aislado. Son dos estrellas aisladas y entonces no hay perturbaciones no relativistas, no hay perturbaciones newtonianas, y permitía, digamos, medir estas cuestiones de relatividad general con una extraordinaria precisión. En su momento hubo un artículo en Physics Today que lo llamó a este sistema la joya de la relatividad general. El período del púlsar, que no tiene nada que ver con el período orbital del sistema, el período del púlsar es el período de la rotación de la estrella de neutrones sobre sí misma, y por lo tanto determina cada cuánto tiempo el faro apunta hacia nosotros y nos llega ese pulso de ondas de radio, es de 59 milisegundos. Eso es lo que tarda la estrella en dar la vuelta sobre su propio eje. Bueno, salvando todas estas diferencias con el sistema que nosotros habíamos estudiado, pero aplicando estos valores típicos, característicos a este resultado, nos da una energía emitida por unidad de tiempo, una potencia del orden de 10 a la 24 watts. Por otro lado, la energía mecánica del sistema, como sistema newtoniano, digamos, no hace falta acá más que la expresión newtoniana de la energía mecánica, tenemos dos masas m con una energía cinética o con una velocidad omega por r, la velocidad tangencial, y entonces tenemos un medio de m omega cuadrado r cuadrado por 2, así que el 1 medio se fue, quedó esto para la energía cinética del sistema, y la energía potencial es g por el producto de las masas dividido la distancia entre las masas. La distancia entre las masas es 2r. Esta es la energía mecánica. Recuerden que de la ecuación de movimiento habíamos encontrado una relación entre el radio de las órbitas y la frecuencia del movimiento. Reemplazando esa relación en la energía mecánica, sale que la energía mecánica es esto. Ahora, si esta potencia que transporta la onda gravitatoria, es decir, este flujo de energía por unidad de tiempo que la onda gravitatoria produce, de acuerdo a nuestro cálculo, en la esfera en el infinito, la esfera centrada en la fuente que está en el infinito, entonces esta potencia que transporta la onda gravitatoria tendría que ser igual a la pérdida de energía mecánica por unidad del tiempo en el sistema que emitió la onda. Tendría que ser igualada a menos la derivada de la energía mecánica respecto del tiempo. Y entonces, si la energía mecánica tiene esta forma, eso quiere decir que el radio de las órbitas tiene que estar disminuyendo para que se pierda energía mecánica y entonces la potencia sea positiva, la potencia que transporta la onda. R punto tiene que ser menor que 0. Y entonces, reemplazando el valor de la potencia que estaba calculado acá, este valor, reemplazo de este lado este valor, y me queda esta relación, o lo que es lo mismo, me queda esta relación para la variación relativa del radio de la órbita, que me da algo más de 10 a la menos 18 segundo a la menos 1. Como entre R y omega hay una relación, que es la relación que está acá, tener esta variación relativa del radio de la órbita significa también tener una variación relativa de la frecuencia de la órbita. La relación entre R punto sobre R es que R punto sobre R es menos 2/3 de omega punto sobre omega. Este menos 2/3 sale de este exponente 2 y este exponente 3 que tenemos en la relación entre ambos. Quiere decir que si R está disminuyendo por emisión de energía que se va en la onda gravitatoria, omega está aumentando. Es decir, esto gira cada vez más rápido
y a distancias cada vez más cortas. Es ese fenómeno de la coalescencia de dos agujeros negros, por ejemplo, que es lo que se midió lo que se mide a partir de 2015 en los detectores interferométricos, en LIGO y Virgo. Bueno, entonces, quiere decir que a medida que pasa el tiempo, el sistema binario orbita con un R cada vez más chico y a una frecuencia cada vez mayor. Eso va produciendo un efecto acumulativo en los parámetros del pulsar binario, que se pueden medir como hemos dicho que se miden. Entonces lo que hicieron Hals y Taylor fue observar el pulsar binario a lo largo de 10, 15 años. Se ha observado ese pulsar binario que fue el primero descubierto y también otros pulsares binarios del mismo tipo. Y entonces se ha logrado verificar exactamente estas ecuaciones con las correcciones que correspondan en cada caso. Ya dijimos que acá verdaderamente no tenemos órbitas circulares. Y por eso Hals y Taylor merecieron el premio Nobel en 1993.